¿Por qué te interesa el video que verás a continuación? Y una figura tan desconocida y anónima como Fermín Bogado. Porque la injusticia que yo he vivido y en parte sigo viviendo te puede pasar a ti. Y he tenido la fortuna de que me ocurrió en un país bastante sano, como es el Paraguay, porque si me hubiera ocurrido en Argentina o en España, otro sería el cantar. Este caballero, que ha sido abogado de la contraparte en la demanda que he realizado por hurto agravado en mi contra, ha sido separado de todas sus cátedras en la Universidad Nacional de Asunción tras múltiples señalamientos de la prensa internacional, incluyendo los del exdirector de Naciones Unidas, Omar Bula, la investigadora del gobierno estadounidense y profesora de la Escuela de Política Yard de la George Mason, Guadalupe Correa Cabrera, el periodista ganador de 2 premios Emmys, Rubén Luengas, y el medio argentino Realpolitik, merecido ganador del premio Martín Fierro a la investigación periodística. Las fichas de la mafia judicial en distintos ámbitos se están cayendo una por una, lo cual los pone muy, pero muy nerviosos. Los invito a quedarse hasta el último minuto de este video y a compartirlo en todas sus redes y grupos. Y algo más, absolutamente todo lo que he comentado respecto a la trayectoria polémica y sinuosa de los miembros de esta cofradía que se supone que provee justicia, pero en realidad actúan con un terrible parcialismo extremadamente sospechoso. Toda esa información está basada en publicaciones periodísticas de la prensa paraguaya, de periódicos como Última Hora, como Diario Popular, Diario Hoy, La Nación, ABC, y todas las fuentes están en la descripción de este video para quien pueda consultarlas. Absolutamente nada es de mi cosecha. Y amigos, créanme, esta es una nueva buena noticia luego de que le hayan levantado la mordaza ilegítima que intentaba censurar a mi abogada Noelia Quintana Shefa, pero vendrán muchas mejores noticias muy pronto. Y por cierto, no voy a adelantar, pero quédense hasta el último minuto. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo les va? Bueno, tengo en esta ocasión la oportunidad de compartirles una buena noticia de lo que es una ardua, agotadora e injusta guerra judicial que me tiene inmerso, como ustedes ya saben, hace varios meses, a raíz de un hurto agravado del cual fui víctima de una importante suma de dinero que estaba destinada precisamente a construir nuestro nuevo estudio, algo que gracias a la comunidad de todas formas ya estamos haciendo. Pero bueno, ha sido bastante tortuoso este recorrido. Y sin embargo, como ustedes saben, yo soy de esas personas que nunca se rinden, que siguen dando batalla hasta el final, y especialmente porque me acompaña la verdad, y la fuerza de la verdad es irresistible. Dicho esto, hoy, tras el levantamiento de la injusta mordaza contra mi abogada principal, Noelia Quintana Shefa, por parte del juzgado de San Roque en Asunción, que, bueno, obviamente implicó un uso ilegítimo de la ley 1600, resta que levanten la mía en el Juzgado de Paz de Trinidad y también son urgidos por expertos internacionales y la prensa paraguaya hoy, los fiscales Silvio Rubén Alegre de Asunción y la respetable fiscal Alejandra Saborneán también, a la desestimación de las falsas denuncias que persisten en mi contra, que carecen completamente de pruebas, pero lo importante es esto: el controvertido como poco abogado de la contraparte, Fermín Bogado, defensor público, ha sido expulsado de sus cátedras en la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, que tenían a este sujeto imputado por falso testimonio como profesor de ética. El periódico Última Hora, uno de los más importantes de Paraguay, que ha dado una magistral cobertura periodística a este caso, como todos los medios que se han pronunciado realmente, La Nación, Extra, La Jornada, Radio Monumental, Radio 1080, Informate Paraguay, Realpolitik desde Argentina, el periódico estadounidense La Opinión, el periódico mexicano Sin Embargo. Toda la cobertura realmente ha sido muy, muy loable y lo sigue siendo. Pero bueno, ahora la Universidad Nacional de Asunción desvincula a Fermín Bogado de sus cátedras, imputado por falso testimonio y bajo la lupa internacional por su actuación en el controvertido caso de hurto en mi
contra del periodista argentino Nicolás Moraz. Una experta del gobierno de Estados Unidos señala la retención ilegítima de la causa por parte de la jueza penal de Lambaré, Ana María Esquivel, y el atropello a los derechos del periodista. Me acompañará hoy para comentar esta noticia otro abogado que también me patrocina, el conocido penalista Edgar Joel Gómez Mendieta. Doctor, lo primero que quiero preguntarle antes de seguir leyendo esta nota de última hora es cómo lee la decisión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción de separar temporalmente de sus cátedras a Fermín Bogado. ¿Cómo lo ve? Bueno, muy buenas tardes, Nicolás. Antes que nada, gracias por la invitación. Lo que yo quiero manifestar y poner en conocimiento a las personas, ¿verdad?, que están observando este prestigioso canal internacional, es que efectivamente en nuestro sistema jurídico está regido por la ley de la función pública, y en este caso el abogado Fermín Bogado es un funcionario público, y entre una de las normativas se destaca de que toda persona que se encuentre investigada por un hecho punible debe ser apartada del cargo. En muchas situaciones de diferentes tipos de hechos, muchas veces no se da ese apartamiento. Pero ¿qué sucede hoy con este caso en particular y de este abogado Fermín? Resulta ser que él está impartiendo clases en una prestigiosa universidad, la Universidad Nacional de Asunción, la más destacada, la más conocida, la más antigua, y tener en sus filas a un abogado denunciado por declaración falsa, por testimonio falso, en definitiva da un desprestigio a la institución. Y según lo que yo pude observar, el consejo directivo efectivamente ha determinado con una razonabilidad bastante justa, por mayoría de votos de los miembros del consejo, que el mismo sea apartado de su cargo como profesor. Particularmente yo pienso de que es una decisión acertada, porque una persona investigada por un hecho punible no puede ejercer el cargo de profesor. Debe dilucidarse la situación en la cual está siendo procesado, y él mismo, por decoro y delicadeza ante más de sus 40 alumnos por clase, que serían ya incontables, esté ofreciendo cátedras de probidad, cátedras de ética jurídica. ¿Cómo podemos estar ante un profesor que está siendo sometido ante un hecho punible y que él mismo no se retire por decoro y delicadeza? Tuvo que ser defenestrado de su cargo. Entonces nos habla mucho de la conducta que este, entre comillas, se podría decir personaje. Entonces, realmente una decisión muy acertada por los miembros del Consejo Directivo de la UNA. Y bueno, muchos colegas de este hombre, catedráticos incluso, que se comunicaron para solidarizarse conmigo ante los atropellos que he sufrido en este caso. Sigue la nota de última hora mencionando a los observadores internacionales: Guadalupe Correa Cabrera, especialista en narcotráfico, seguridad y frontera, profesora de la Escuela de Gobierno de la George Mason University en Estados Unidos, consultora del Banco Mundial; Omar Bula, exdirector de Naciones Unidas; y Rubén Luengas, periodista ganador de 2 premios Emmy de la Academia Nacional de Televisión de Estados Unidos, que han señalado las múltiples irregularidades del caso de hurto agravado en mi contra, donde personajes como, y la aborda de manera magistral última hora, la fiscal Amelia Hortensia Bernal Jara, la fiscal original de mi denuncia, operaron totalmente en contra de mis derechos y de sus funciones, ¿no? Según distintos testimonios y denuncias públicas, Fermín Bogado, imputado por falso testimonio en una causa que se habría armado contra el ex senador Oviedo Mato, habría mantenido contactos con la jueza penal de garantías de Lambaré, Ana María Esquivel, quien actualmente retiene el expediente de la causa pese a haber sido recusada, cosa que ya hizo la jueza de paz Elvira Franco, que retenía el expediente de la denuncia falsa contra mí, y esta persona, Elvira Franco, ya tenía 11 antecedentes, según contó última hora, ¿no? Ahora eso está en el juzgado de Trinidad, que tienen que resolver, por supuesto, pero en el caso de la denuncia por hurto hemos recusado a esta magistrada tan particular, la jueza Esquivel, denunciada por el señor Paolo de la Guardia por cobrarle sobornos para darle una prisión domiciliaria e intentar cobrarle sobornos. De eso la denunció a ella y a su actuaria Patricia Cáceres, e incluso de que le pidieron comida para la merienda, ¿no? Así, de pintoresca, la jueza penal de garantía, según la retrata esta denuncia, por supuesto, tiene presunción de inocencia la jueza Esquivel, que está reteniendo ilegítimamente el expediente de hurto pese a que la recusamos. Vaya uno a saber con qué espuria finalidad se puede hacer algo de estas características.
Bueno, recuerdan el episodio de la salida del país, etcétera, y toda la irregularidad en torno a ello. Recuerdan también la Ujier Evelyn de Brites, de Esquivel, de la misma universidad, del mismo entorno que Fermín y todo este grupo de gente, que elaboró un informe falso para justificar que se levante la orden de captura, y se probó que era falso porque decía que el expediente no estaba en su casillero y por eso no pudo notificar, pero en realidad estaba todo digitalizado completamente hace años. Denunciamos a esa Ujier, y aquí recuerda a última hora, casualmente, dónde cayó la denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionaria pública, en la Fiscalía de Amelia Bernal. La actuación de Bernal también ha sido objeto de cuestionamientos debido a que durante meses se negó a convocar a indagatoria a la persona imputada, situación que había contribuido a la pérdida de grabaciones de seguridad del hotel donde se confesó el delito. De acuerdo con las actas notariales de desgrabación que constan en el expediente público, existen registros de audio sumamente importantes para este caso que actualmente se encuentran en proceso de peritaje en el laboratorio forense, según pudo constatar última hora, ¿no? E incluso donde existe la revelación del uso de guantes de una enfermera para evitar dejar huellas dactilares, ¿no? De película, pero real, ya ven. El caso adquirió dimensión adicional cuando fuentes de Fiscalía de Lambaré declararon al medio argentino Realpolitik que Amelia Bernal habría visitado en 3 ocasiones la oficina de la fiscal interina actual, Verónica Mayor, titular de la unidad fiscal número 3, la doctora Verónica Mayor, que según última hora se negó a brindarle declaraciones. Bueno, el portal Realpolitik publicó una investigación en la que se detallaban presuntas reuniones irregulares entre Mayor y su colega, la recusada Amelia Bernal, quien a su vez habría mantenido encuentros previos en su despacho de la Fiscalía de Lambaré con la contraparte y un contador en el marco de las gestiones vinculadas a la causa. O sea, la fiscal recusada y la fiscal actual se reúnen a resolver ¿qué? Por ejemplo, el cuestionado pedido de sobreseimiento provisional que lanzó luego la fiscal interina Verónica Mayor. ¿Qué opina, doctor? ¿Cómo se puede leer una actuación de estas características reseñada por uno de los diarios más importantes de Paraguay? Bueno, en definitiva, cuando el río suena, quiere decir que alguna cosa está trayendo con él, ¿no? Y entonces lo que yo creo es que en definitiva, existe razonadamente algunos elementos que pueden demostrar una conducta parcialista hacia uno de los sectores, y es por eso que en todas las actuaciones que se viene desarrollando está demostrado que efectivamente fueron aplicadas correctamente los pedidos y las recusaciones planteadas. Entonces, considero que los elementos utilizados en este caso por la víctima corresponden, y el juzgado debería dar de lugar una opinión bastante particular y bastante mía por todos los elementos que se están demostrando con estas actuaciones y la conducta, diríamos, de hasta una suerte de una gavilla que se reúne para aplicar una ley de ese tipo que beneficia a esta persona, ¿verdad? Estamos hablando de la imputada, ¿verdad? Esta mujer que ha aprovechado su acercamiento a la víctima de manera secuencial y articulando su objetivo, que fue el despojo de unos millones que hasta ahora la misma se rehúsa a devolver. Que lo más práctico, lo más sano que debería hacer es aceptar el hecho, ¿verdad? Pero obviamente que su conducta, su actuar y la gente que la rodea hacen que la misma se encierre más en la idea de que puede salir inocente. Y no va a salir inocente porque los elementos que están siendo elaborados tanto por el equipo jurídico que representa acá al señor Nicolás es demasiado contundente, y se van a ir dando sorpresas a medida que se vayan desarrollando más actuaciones. Debe ser dilucidado, será dilucidado. Los elementos son demasiado contundentes, hay sorpresas dentro del expediente que por supuesto se van a ir dando. Y lo recomendable, nadie quiere reconocer su error. Eso es categórico, Nicolás. Nadie quiere aceptar un hecho. Existe la presunción de inocencia, pero en este caso en particular, la desfachatez y la desfachatez con lo que se está utilizando el sistema público de la República del Paraguay realmente da mucho que hablar. ¿A qué se refiere?
Me estoy refiriendo exactamente a las reuniones a escondidas que vienen realizando tanto el Ministerio Público, el Juzgado Penal de Garantías, la defensa que le está ejerciendo a esta persona, ¿verdad? Que está ejerciendo la defensa por parte de un estamento del Estado, que es la Defensoría Pública, una persona pudiente, una persona que tiene recursos, una persona que viajó por varios países de Europa, que se mueve con un iPhone. Elementos que nos demuestran su insolvencia, que es un requisito sustancial para que pueda acogerse al beneficio de un defensor público que fue nada más y nada menos su compañero de facultad. Entonces, hay cuestiones bastante raras que el Estado, el sistema de justicia tiene que desligarse de este tipo de hechos y no darle una cobertura como lo viene haciendo. Cito, una vez más, doctora, a última hora, experta estadounidense. La fiscal Verónica Mayor se negó a responder mis respuestas sobre este irregular proceso donde se violaron las garantías constitucionales de Nicolás Moraz, quien ha sido amordazado y revictimizado ante una maquinaria impune. Personajes como Fermín Bogado, Amelia Bernal y Ana María Esquivel colocan al Poder Judicial paraguayo bajo la mirada de preocupación de la administración Trump. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar, ¿no?, el daño que genera un accionar de estas características, ¿no? Personajes como Fermín Bogado, Amelia Bernal y Ana María Esquivel colocan al Poder Judicial paraguayo bajo la mira de la administración Trump. Otro episodio que despertó interrogante fue la visita de la contraparte y de la esposa de Fermín Bogado, la también funcionaria Silvia Noemí Aquino, al camarista Dionisio Fruto Cerrati de la Cámara de Apelaciones de San Lorenzo apenas 2 días antes de que confirmara la controvertida libertad ambulatoria de la imputada. Dionisio Fruto Cerrati también ahora recusado, ¿no? O sea, parece que esto de las reuniones es una costumbre, ¿no? Van a hacer un picnic, no nos invitan, doctor, eso es tremendo. En paralelo, el juez de paz Roger Chaparro resolvió recientemente levantar una medida cautelar de silencio, mordaza judicial, que había sido solicitada por la imputada contra la abogada Noelia Quintana Shefa, desestimando la denuncia tras un uso incorrecto de la ley 1600 de violencia doméstica. Refiere luego a publicaciones en Instagram. Fíjese, yo amordazado y la contraparte. Cita última hora, publicaciones en Instagram mostrando expediente como un trofeo, el pedido de sobreseimiento provisional presentado por la, ya ven, controvertida fiscal Verónica Mayor. Aquí última hora también alude a la asistencia gratuita del Ministerio Público pese a viajes en categoría VIP de avión, en categoría business, hoteles de lujo, etc. Y en relación con las denuncias paralelas, la experta estadounidense sostuvo: es urgente la desestimación de las denuncias falsas de violencia doméstica y desacato contra el señor Moraz presentadas ante las fiscalías de Alejandra Sabornián, donde no hubo ningún tipo de irregularidad increíblemente, y Silvio Rubén Aguirre, así como ante el Juzgado de Paz de Trinidad. Estas acusaciones carecen de exámenes médicos, testimonios o cualquier indicio mínimo de prueba y fueron realizadas después de la denuncia por hurto agravado como represalia mafiosa contra el legítimo ejercicio del periodismo y los derechos constitucionales de la víctima. La experta también cuestionó la actitud pública de Fermín Bogado, quien ha sido señalado en el pasado por agredir a un camarógrafo y además descalificó al denunciante, o sea, a mí, Nicolás Moraz, calificándolo peyorativamente como youtuber, pese a que Nicolás Moraz es miembro de la Asociación Española de Prensa y además de la Unión de Escritores de Estados Unidos, recientemente, por cierto. La separación de Fermín Bogado de sus cátedras, un tipo que ya pueden buscar su track record en internet, señalado por vender temas del examen de ingreso de la Escuela Judicial desde el 2015 también, también acusado de armarle la causa a alguien que se peleó con su hermano cuando era asistente fiscal, de un personaje muy particular que ya no es fiscal, una señora Casey llamada Casey, que tenía una especie de secta mesiánica, algo muy pintoresco, la verdad. La separación de Fermín Bogado de sus cátedras en la Facultad de Derecho de la UNA se produce así en un contexto de creciente escrutinio público y también reproche, claro, a la retención ilegítima del expediente por parte de la jueza Esquivel y a tantas otras irregularidades. Gracias a los colegas de última hora. Y doctor Joel, no sé si quiere agregar algo más, algo quizás sobre el sinuoso historial de Fermín, que según Agencia Nova, una publicación vinculada a mi caso, tiene una hermosa camioneta Cherokee, viajes a Qatar y una economía un tanto, bueno, opulenta, digamos, un hombre realmente muy próspero en su actividad como defensor público. Bueno, lo que realmente es válido mencionar de que
debería de tener una conducta adecuada al cargo en el cual se está desempeñando, ¿verdad? Que es un defensor público de personas que no pueden acceder al servicio de un abogado privado y que, sin embargo, él está defendiendo a una persona que sí, su patrimonio, su bienestar demuestran totalmente otras cosas, ¿no? Entonces, el primer acto de deshonestidad que puede tener una persona al entrar en la función pública es ocupar un cargo en el cual no pueda desempeñarse con probidad. Y en este caso, este señor debería ser una persona proba, reconocer la situación en la cual él está utilizando los resortes, los recursos económicos del Estado para favorecer a una persona que, en definitiva, no debe estar dentro de lo que es una persona de escasos recursos, insolvente para ser defendida por un defensor público pagado por el Estado paraguayo. Doctor, ¿no me puede regalar a mí y a mi público un poco de contexto sobre la historia de la secta de Casey, la fiscal tan particular con la que trabajaba este personaje Bogado? Y eso es un poco, podría ser un poco tragicómico, ¿verdad? En una página en donde se la había encontrado a ella se autodenominaba como la diosa Astrea, como la diosa Astrea de la justicia, y tenía ahí una suerte de seguidores y autobombos que para mí fue algo chistoso, ¿verdad? Que seguramente fue algo algo cómico, ¿verdad? Que quedó para la anécdota, ¿verdad? Resulta ser que en algún momento tuve una causa con esta agente fiscal de dudosos actuares, y en su momento yo la había presentado una recusación y la misma se apartó, y poco después ya fue expulsada, defenestrada y excluida del sistema jurídico del Ministerio Público por hechos precisamente dudosos de su actuar. ¿Qué personajes que nos encontramos en esta fauna judicial? Esa fiscal ya no es fiscal, el señor Bogado ya no es catedrático de la UNA, y así se van cayendo las fichas del dominó. Por supuesto, doctor Joel, presumimos la inocencia de todo el mundo, nadie es culpable de nada hasta que se demuestre lo contrario. Presumiblemente son intachables profesionales, ¿no? Fermín Bogado, Amelia Bernal, Verónica Mayor y la jueza Ana María Esquivel, señalada por observadores internacionales por retener ilegítimamente un expediente hasta hoy. Compartan, amigos, este video en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes sociales, y especialmente a sus amigos periodistas, youtubers, paraguayos e internacionales que les interese amplificar el alcance de este caso. Gracias, doctor Joel Gómez. Gracias por la invitación, Nicolás, a las órdenes siempre. Hasta la próxima.